El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, pero nunca llegó a su destino. Con 239 personas a bordo, el avión desapareció de los radares, dando inicio a una de las mayores búsquedas de la historia de la aviación. Durante años, los investigadores han analizado datos satelitales, corrientes oceánicas y restos hallados en costas lejanas para poder encontrar respuestas. Ahora, una nueva expedición planea retomar la búsqueda con tecnología avanzada y una mejor comprensión de la ruta final del avión. Pero, ¿qué ha cambiado en estos años? ¿Por qué las autoridades creen que ahora sí tienen posibilidades de poder localizarlo? En este video exploraremos los hechos, los desafíos de las investigaciones y las principales hipótesis que rodean esta desaparición. Además, analizaremos qué pistas recientes han surgido y si realmente estamos más cerca de resolver este enigma que ha desconcertado al mundo, porque después de una década, el MH370 sigue siendo un caso que despierta teorías, dudas e incluso sospechas de encubrimiento. Entonces, ¿qué sabemos con certeza y qué nos falta por descubrir? Acompáñame en este análisis detallado de uno de los mayores misterios de la aviación. Todo parecía una noche normal en Kuala Lumpur cuando el vuelo MH370 despegó rumbo a Pekín el 8 de marzo de 2014. A bordo iban 239 personas, entre ellas 12 tripulantes y 227 pasajeros de diferentes nacionalidades, la mayoría china y de Malasia. El avión era un Boeing 777-200ER que despegó a las 0 horas con 41 minutos de la mañana y debió aterrizar en Pekín aproximadamente 6 horas después. Entre los pasajeros habían familias, empresarios e incluso niños, quienes abordaron sin saber que jamás llegarían a su destino. La última comunicación oficial ocurrió a la 1:19 de la madrugada, cuando el copiloto dijo: "Buenas noches, Malaysia 370". Minutos después, el transpondedor, que envía datos de ubicación a los radares, dejó de emitir señales sin alguna explicación. En ese momento, los controladores esperaban que el avión ingresara en el espacio aéreo vietnamita, pero simplemente desapareció del radar. Al principio se creyó que podía tratarse de una falla técnica o un error en la comunicación con los controladores aéreos. Sin embargo, los datos militares revelaron que el avión había girado abruptamente al suroeste en dirección al Océano Índico. Esto indicaba que alguien en la cabina de mando había cambiado la ruta de forma intencional o que hubo un fallo grave en el sistema. Lo más extraño es que el ACARS, un sistema que transmite datos de mantenimiento, dejó de enviar información justo antes de la desaparición. Esto solo podía significar dos cosas: o alguien lo apagó manualmente u ocurrió una falla que cortó todas las comunicaciones. Pero aquí es donde entra en juego la tecnología de la empresa británica Inmarsat, que permitió rastrear el avión de manera indirecta. Sus satélites registraron 7 pings o intentos de conexión con el MH370, lo que permitió estimar su última posición. Gracias a estos datos se registraron que el avión siguió volando durante casi 7 horas antes de caer en el Océano Índico. Lo increíble es que a pesar de toda esta información, el avión seguía sin ser encontrado y las dudas sobre lo que pasaba aumentaba. Al principio se buscó en el mar de China Meridional, pero luego se confirmó que el avión nunca estuvo en esa zona. Esto retrasó las operaciones y generó confusión sobre la verdadera ruta del vuelo en sus últimos momentos. Pero la pregunta clave es: ¿quién o qué hizo que el avión cambiara de curso de manera tan drástica sin avisar a nadie? A partir de aquí, las investigaciones se centraron en la hipótesis sobre qué pudo haber pasado en la cabina de mando. ¿Cómo es posible que un avión de casi 64 metros de largo desaparezca sin dejar rastro? Desde el primer momento, la búsqueda del vuelo MH370 estuvo llena de errores y retrasos. Durante los primeros días se centraron en el mar de China Meridional, creyendo que el avión nunca salió de esa zona. Sin embargo, los datos militares indicaban que había cambiado de rumbo y volado durante horas hacia el Índico. Esto significó una pérdida de tiempo valioso en un momento donde cada minuto era crucial. Pero, ¿por qué se tardó tanto en reaccionar? Cuando el MH370 desapareció de los radares civiles, no se activó una alerta inmediata. En teoría, si un avión no responde en un tiempo determinado, se inician protocolos de emergencia. Sin embargo, hubo confusión entre los controladores de Malasia y Vietnam, lo que provocó un retraso fatal. Cuando finalmente se confirmó que el avión estaba desaparecido, ya había pasado varias horas. En 2014, la primera fase de búsqueda se enfocó en el sur del Océano Índico. La prioridad era encontrar las cajas negras, que emiten señales durante aproximadamente 30 días.
Se enviaron barcos y aviones para poder intentar captar alguna señal, pero sin éxito. La zona era enorme, con condiciones extremas, lo que dificultó el trabajo de los equipos de rescate. A pesar de los esfuerzos, la primera fase terminó sin hallazgos concluyentes. La búsqueda continuó con más tecnología y nuevos métodos. Entre 2015 y 2017, la segunda fase utilizó robots submarinos para poder explorar el fondo del océano. Se analizaron más de 120.000 kilómetros cuadrados, pero no se encontró el fuselaje del avión. El problema era la falta de precisión en los datos de la última ubicación del MH370. Sin pistas claras, cada exploración era como buscar una aguja en un pajar. Aquí viene algo interesante. Aunque no se encontró el avión, sí se encontraron fragmentos en otras partes del mundo. En 2015 apareció el primer gran descubrimiento en la isla de la Reunión, en el Océano Índico. Se trataba de un flaperón, una parte del ala del Boeing 777, confirmada como perteneciente al MH370. Esto fue una prueba contundente de que el avión había caído en el Índico, como sugerían los datos satelitales, pero ¿dónde estaba el resto del avión? Con el tiempo se encontraron más piezas en otras islas y en la costa de África. Entre ellas, paneles internos de la cabina, partes de un estabilizador y fragmentos de un ala. Algunas piezas tenían marcas de daño por impacto, lo que daba pistas sobre cómo pudo haberse estrellado. Sin embargo, estos hallazgos solo generaban más preguntas en lugar de respuestas definitivas. Si el avión cayó en el mar, ¿por qué no se ha encontrado el fuselaje completo hasta el día de hoy? Los expertos analizaron las corrientes oceánicas para poder estimar dónde pudo haber caído el avión. Según los estudios, los restos podrían haber viajado millas de kilómetros desde el punto del impacto. Pero el fondo del océano en esa zona es uno de los más inexplorados y difíciles de mapear. Las profundidades pueden superar los 4.000 metros, con terrenos montañosos y fosas submarinas. Esto convirtió la búsqueda en un reto casi imposible de completar con la tecnología disponible. Durante los años de búsqueda se gastaron más de 160 millones de dólares en misiones oficiales. A pesar de los esfuerzos, en 2017 el gobierno australiano anunció el fin de la búsqueda. Fue un golpe duro para todas las familias que aún esperaban respuestas sobre lo ocurrido. Sin embargo, en el año 2018, la empresa Ocean Infinity retomó la misión con tecnología más avanzada. Se exploraron nuevas zonas, pero de nuevo, sin resultados definitivos sobre el desfile del avión. Entonces, si se encontraron fragmentos, ¿por qué no podemos encontrar el resto del avión? La respuesta es simple. El océano es enorme y la última ubicación exacta sigue siendo un misterio. Sin coordenadas precisas, la búsqueda sigue siendo extremadamente difícil y costosa. Además, las teorías sobre qué pasó con el avión afectan la hipótesis de dónde buscar. Algunos sugieren que el MH370 cayó intacto, mientras que otros creen que se desintegró en el aire. Mientras tanto, la familia de las víctimas continúan exigiendo nuevas investigaciones. A lo largo de los años han pedido a los gobiernos de Malasia, China y Australia que reactiven la búsqueda. Para ellos, no solo se trata de encontrar los restos, sino de saber la verdad detrás de la tragedia. Con cada fragmento hallado, la esperanza renace, pero aún no hay respuestas definitivas. Entonces la gran pregunta es, ¿podemos realmente encontrar el MH370 después de tantos años? Actualmente hay propuestas para poder utilizar inteligencia artificial en el análisis de datos satelitales. También se planean nuevas exploraciones submarinas con nuevos equipos. Y aunque en ese momento no había una fecha confirmada, la posibilidad de una nueva búsqueda seguía en discusión. Pero la clave sigue siendo obtener información más precisa sobre su última ubicación. ¿Qué pasará ahora? ¿Estamos realmente cerca de resolver el misterio del MH370? Lo cierto es que este caso sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. A pesar de todos los esfuerzos, el avión sigue desaparecido y las dudas continúan. Pero con cada pista nueva, con cada dato analizado, el mundo se acerca un poco más a la verdad. Y esa verdad se está acercando poco a poco. Es posible que después de una década finalmente encontremos el MH370. En 2024 la búsqueda se ha reactivado. ¿Pero qué ha cambiado? Pues hay nuevas tecnologías, datos actualizados y un renovado interés por resolver el misterio. Desde hace años las búsquedas tradicionales han fallado, pero ahora los métodos han evolucionado significativamente. Uno de los avances más importantes es el uso de drones submarinos con inteligencia artificial. Estos dispositivos pueden mapear el fondo marino con precisión y operar en zonas extremas sin intervención humana. A diferencia de exploraciones pasadas, los drones pueden analizar grandes áreas en menos tiempo. Además, la IA permite filtrar datos y distinguir entre restos de avión y formaciones naturales. Esto reduce el margen de error y aumenta las posibilidades de encontrar pistas claves. Pero la tecnología no es el único cambio. También hay una nueva estrategia en la zona de búsqueda. En los últimos años, modelos más precisos han determinado una área más concreta donde podría estar el avión. ¿Cómo lograron esto? Analizando la deriva de los restos encontrados en diversas costas. Científicos han refinado los cálculos sobre las corrientes oceánicas y el posible punto de impacto. Esto ha llevado a una reducción en la zona de exploración, haciendo la búsqueda más eficiente.
Pero, ¿quién está detrás de esta nueva misión? La empresa Ocean Infinity ha tomado la iniciativa. Esta compañía ya realizó una búsqueda en 2018, pero sin éxito. Ahora, con mejores equipos y más datos, han propuesto una nueva expedición. Lo interesante es que Ocean Infinity opera con un modelo de pago basado en resultados, es decir, solo van a recibir financiación si encuentran el avión o información crucial. Esto significa que la empresa tiene un incentivo real para poder dar con el MH370. Además, varios gobiernos han mostrado interés en apoyar la iniciativa, pero ¿qué evidencia reciente ha motivado esta decisión? En los últimos años han surgido datos clave. Algunos informes sugieren que las señales captadas en 2014 podrían haber sido mejores interpretadas. También hay nuevos análisis satelitales que refuerzan la teoría del impacto en el Océano Índico. Todo esto ha alimentado la posibilidad de que aún haya rastros detectables del avión. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué probabilidades tenemos de éxito? Aunque las expectativas son altas, los expertos son cautelosos. El área a explorar sigue siendo enorme y el tiempo ha jugado en contra. Han pasado 10 años y el avión puede haberse fragmentado aún más. La presión del agua y las corrientes han podido dispersar los restos. Aún así, la tecnología actual permite búsquedas más detalladas que antes. Ocean Infinity planea usar vehículos autónomos capaces de operar en zonas extremas. Estos robots pueden sumergirse a grandes profundidades y realizar escaneos en alta resolución. En teoría, si el MH370 está en el área estimada, las probabilidades de hallarlo son mayores, pero localizarlo no es el único reto. También está la identificación y recuperación de los restos. No basta con detectar un fragmento, sino que hay que confirmar que pertenece al MH370. Esto se examinará con análisis forenses y comparación con partes previamente encontradas. En definitiva, la reactivación de la búsqueda es un nuevo capítulo en este misterio. Con más tecnología, mejor planificación y nueva información, las esperanzas siguen vivas. Será este año 2025 en que finalmente sabremos qué pasó con el MH370. Las respuestas podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Ahora vamos a hablar acerca de los principales sospechosos e hipótesis. Para poder empezar, primero hagámonos la pregunta: ¿es posible que el misterio del MH370 tenga un claro culpable? Una de las hipótesis más debatidas apunta directamente al piloto Zaharie Ahmad-Saad. Pero ¿quién era él? ¿Y por qué algunos creen que pudo haber planeado la desaparición? Zaharie Ahmad-Saad era el capitán del vuelo MH370 y un aviador altamente experimentado. Con más de 18.000 horas de vuelo, era un profesional respetado dentro del Malaysia Airlines. Sus colegas lo describían como alguien meticuloso, apasionado por la aviación y con gran conocimiento técnico. Sin embargo, algunos informes sugieren que pasaba por problemas personales antes de la desaparición. Se mencionaron incluso posibles crisis familiares e incluso descontento político con el gobierno de Malasia. ¿Pudo esto haber influido en sus acciones aquel 8 de marzo de 2014? Uno de los descubrimientos más inquietantes fue su simulador de vuelo personal. Durante la investigación se hallaron registros de una ruta muy similar a la del MH370. El trayecto simulado incluía un desvío hacia el sur del Océano Índico y agotamiento por combustible. Para algunos, esto es una clara evidencia de que planeó el incidente con antelación, pero otros argumentan que como piloto era normal que practicara rutas variadas. La hipótesis de una automorición intencional tomó fuerza con casos previos en aviación. Un ejemplo es el vuelo Germanwings en el 9525, estrellado por su copiloto en 2015. En ese caso, el piloto bloqueó la cabina y descendió deliberadamente hasta impactar. ¿Pudo Zaharie haber hecho lo mismo con el MH370? La diferencia es que en el caso de Germanwings hubo señales previas de depresión severa. Otra teoría es que el piloto pudo haber estado motivado por razones personales o políticas. Algunos rumores apuntan a problemas matrimoniales que lo habrían llevado a un estado emocional inestable. Otros señalan su oposición al gobierno malasio y sugieren un acto de protesta extremo. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que tuviera intenciones de dañar a los pasajeros. Tampoco se encontraron registros de mensajes de despedida o confesiones sospechosas. La familia y los amigos de Zaharie han negado categóricamente estas acusaciones. Los colegas aseguran que no mostraba signos de depresión ni pensamientos de automorición. También se destacó que ningún pasajero o tripulante reportó comportamientos extraños antes del despegue. Sin pruebas definitivas, estas hipótesis siguen siendo solo una posibilidad entre muchas. Algunos expertos argumentan que una falla mecánica también pudo haber causado el desvío del avión. Otros sugieren la posibilidad de un secuestro o interferencia externa en el vuelo. La falta de restos principales del fuselaje han dificultado comprobar cualquier teoría. A pesar de los años, el debate sigue abierto y nuevas investigaciones pueden dar respuestas. La reactivación de la búsqueda podría aportar datos claves sobre lo que realmente ocurrió. Y la pregunta
es: ¿estamos más cerca de la verdad o seguimos en un callejón sin salida? La hipótesis del piloto sigue dividiendo opiniones entre expertos y familiares de las víctimas. Mientras no haya evidencia definitiva, las dudas seguirán flotando sobre lo que pasó en la cabina. Pero esta es solo una de las muchas hipótesis sobre la desaparición del MH370. ¿Y si el copiloto fue quien tomó el control del MH370? Aunque la atención se ha centrado en el piloto, no podemos ignorar la posibilidad de que Farik Abdul Hamid haya jugado un papel clave en la desaparición. Pero, ¿quién era él? ¿Y por qué algunos creen que pudo haber influido en el destino del avión? Farik Abdul Hamid era el copiloto del vuelo MH370 y tenía una experiencia considerable, aunque menor que la del capitán. Con 2.700 horas de vuelo, aún estaba en formación para poder operar el Boeing 777. A sus 27 años era visto como un piloto prometedor, pero con menos autoridad en la cabina. Su nombre resalta en la investigación porque fue la última persona en comunicarse con la torre de control. A la 1:19 de la madrugada pronunció la frase "Buenas noches, Malaysia 370". Después de eso, el avión desapareció de los radares y nunca más se supo de él. Esto abre una pregunta clave. Si el capitán quedó incapacitado, ¿Farik intentó tomar el control del avión? En teoría, un copiloto entrenado debería saber cómo reaccionar en una emergencia, pero sin pruebas claras es difícil saber si realmente tuvo la oportunidad de intervenir. Lo que sí se sabe es que no hay evidencia de que Farik tuviera intenciones de automorirse o de secuestro. A diferencia de otros casos, nunca mostró señales de inestabilidad emocional, tampoco se encontraron registros de que haya planeado desviar el avión a propósito. Algunos investigadores creen que el MH370 tuvo una falla catastrófica. El copiloto pudo haber intentado un aterrizaje forzoso sin éxito, pero sin restos clave del avión, esta hipótesis sigue sin poder confirmarse. Entonces, ¿fue Farik un héroe que intentó salvar el vuelo o simplemente quedó atrapado en el desastre? Sin pruebas definitivas, su papel en el misterio del MH370 sigue también siendo un misterio. Una de las hipótesis más intrigantes sobre la desaparición del vuelo MH370 es la posibilidad de un secuestro. Si alguien tomó el control del avión, lo primero que debía hacer fue apagar sus sistemas de comunicación. El transpondedor, que permite identificar la aeronave en los radares, dejó de funcionar repentinamente. Además, el sistema ACARS, que envía datos del avión en tiempo real, dejó de transmitir información. Ambos sistemas solo pueden ser desactivados manualmente, lo que sugiere una acción deliberada. Esto plantea la pregunta: ¿quién estaba en la cabina y qué quería lograr con esta maniobra? Durante las primeras investigaciones surgieron sospechas sobre 2 pasajeros con pasaportes falsos. Se descubrió que eran iraníes, que habían abordado con los documentos robados en Tailandia. Esto generó especulaciones sobre un posible atentado terrorista a bordo del MH370. Sin embargo, Interpol descartó rápidamente esta teoría al confirmar que solo eran migrantes ilegales. No tenían conexiones con grupos extremistas ni representaban una amenaza para el vuelo. Entonces, si no fue un ataque terrorista, ¿qué otro motivo podría haber detrás de este secuestro? Una de las hipótesis es que el avión fue tomado como parte de una negociación fallida. En un secuestro convencional, los criminales suelen hacer demandas públicas, pero aquí no ocurrió. No hubo mensajes, llamadas de rescate ni reclamos de responsabilidad por parte de ningún grupo. Esto hace pensar que si alguien tomó el avión, su objetivo nunca fue hacer una declaración pública. Otra posibilidad es que el avión haya sido llevado a un lugar remoto para poder ocultarlo. Hay teorías que sugieren que el MH370 pudo haber aterrizado en una pista secreta, pero si eso fuera cierto, ¿cómo pudo evitar ser detectado por satélites y radares militares? Un escenario más extremo plantea que el avión fue derribado deliberadamente por un país desconocido. Si el MH370 representaba una amenaza o llevaba algo de interés, ¿pudo haber sido un blanco militar? Algunos creen que pudo haber ingresado en el espacio aéreo restringido y fue interceptado. Esta hipótesis, sin embargo, carece de evidencia sólida y ha sido desmentida por expertos. Lo cierto es que ningún gobierno ha admitido haber tomado acciones contra el vuelo, y si se tratara de un derribo, lo lógico es que se hubiera encontrado más restos del avión. Al final, la teoría del secuestro sigue siendo un enigma sin pruebas concluyentes. No hay grabaciones de cabina, testigos ni comunicaciones que confirmen lo que realmente pasó. Lo único claro es que alguien manipuló el avión para que desapareciera sin dejar rastro. Fue una operación encubierta, un intento de desviar el vuelo o un error fatal en la cabina. Hasta que se encuentren más pruebas, esta hipótesis seguirá siendo un misterio sin resolver. Una de las hipótesis menos discutidas pero que sigue en pie es la de una falla técnica catastrófica. ¿Pudo el vuelo MH370 sufrir un desperfecto mecánico tan grave que dejara el avión sin control?
Hay varios escenarios posibles, y uno de los más intrigantes es la despresurización de la cabina. Para entenderlo mejor hay que recordar lo que pasó con el vuelo Helios 522 en 2005. En ese caso, una fuga en el sistema de oxígeno dejó inconscientes a todos a bordo. El avión siguió volando en piloto automático hasta quedarse sin combustible y estrellarse. ¿Podría pasar algo similar con el MH370? Es una teoría que algunos expertos consideran plausible. Si la cabina perdía presión lentamente, la tripulación y los pasajeros habrían caído en un estado de hipoxia. Esto significa que habrían perdido el conocimiento sin darse cuenta antes de poder reaccionar. En ese caso, el avión habría seguido volando sin control hasta que se agotó el combustible. Ahora bien, otra posibilidad es que un incendio haya sido el origen del desastre. Se sabe que el MH370 transportaba baterías de litio en su bodega de carga. Este tipo de material es altamente inflamable y pudo causar incendios difíciles de apagar. Si una batería defectuosa se subió, pudo haber generado humo tóxico en la cabina. Esto explicaría por qué la comunicación se interrumpió de forma repentina. Además, un fuego en la zona de los sistemas electrónicos pudo haber desconectado los transmisores. ¿Pudo este incendio haber inutilizado los controles del avión y causado una tragedia inevitable? Algunos investigadores creen que es posible, pero falta evidencia concreta para poder confirmarlo. Y aquí entra otra teoría interesante, un fallo en los sistemas de control del avión. Si un cortocircuito afectó los sistemas principales, la tripulación pudo haber perdido el control. En ese caso, el MH370 habría seguido una ruta errática antes de precipitarse al océano. Algo parecido pasó con el siguiente vuelo, el Swissair 111 en 1998, que se estrelló tras un fallo electrónico. Un incendio en los cables de la cabina dejó inoperativo el avión antes de que la tripulación pudiera reaccionar. Si ocurriera un problema similar con el MH370, explicaría la desaparición sin señales previas. Pero entonces surge una duda clave: ¿por qué el avión cambió de rumbo de forma tan precisa? Si se tratara solo de una falla técnica, lo lógico es que el avión siguiera una trayectoria caótica. En cambio, los radares mostraron que hicieron giros controlados antes de volar hacia el sur. Esto hace que algunos expertos descarguen un fallo mecánico como única causa del accidente. Fue una combinación de fallo técnico y error humano. Esa sigue siendo una posibilidad abierta. Lo cierto es que hasta que se encuentren pruebas más claras, el misterio del MH370 sigue sin resolverse. Ahora vamos con otra hipótesis bastante polémica. Y si el vuelo MH370 fue derribado accidentalmente, hay quienes creen que el avión pudo haber entrado en una zona militar restringida y ser abatido. Suena extremo, pero ya ha pasado antes. Un caso famoso es el vuelo Korean Air 007. En 1983, este avión comercial se desvió por error hacia el espacio aéreo soviético. La respuesta fue letal. Un caza lo derribó pensando que era un avión espía estadounidense. ¿Podría pasar algo similar con el MH370? Es una teoría que algunos han considerado seriamente. Pensemos en esto. El avión cambió de rumbo y voló hacia el sur sin explicación. Si por error entró en una zona prohibida, alguna potencia militar pudo reaccionar. Pero entonces, ¿por qué nadie se ha hecho responsable? Porque sería un escándalo mundial. Y aquí es donde entra una teoría más conspirativa, la base de Diego García. Se trata de una instalación militar de Estados Unidos, en medio del Océano Índico. Hay quienes creen que el avión fue desviado hasta allí por alguna razón desconocida, quizás su aterrizaje forzoso o incluso un secuestro militar secreto. Esta teoría se hizo popular porque Diego García estaba en la posible ruta del avión. Además, algunas señales de radar mostraron que el MH370 pudo haber pasado cerca, pero hay un problema. Hasta ahora no hay ninguna evidencia que lo confirme. Las autoridades de Estados Unidos han negado cualquier implicación con el caso. Según ellos, el avión jamás estuvo cerca de la base ni fue detectado por sus radares. Pero claro, esto no ha convencido a todo el mundo. La falta de respuesta aviva la duda. Y hay más. Algunos testigos en las Maldivas confirmaron haber visto un avión volando bajo. Decían que coincidía con el tamaño del Boeing 777 y que volaba hacia el sur. Pudo haber sido el MH370 en su ruta final antes de estrellarse en el océano. Algunos creen que sí, pero tampoco hay pruebas contundentes que lo demuestren. La falta de los restos cercanos a Diego García hace difícil sostener esta hipótesis. Además, los cálculos por satélite indican que el avión voló hacia el sur. Eso lo alejaría de cualquier base militar y lo llevaría directo al Océano Índico. A pesar de esto, las dudas siguen vivas, sobre todo por la falta de respuestas oficiales. Al final, sin pruebas concretas, esta hipótesis sigue siendo solo una posibilidad. Lo único cierto es que el MH370 desapareció sin dejar rastro claro, y hasta que se encuentre el avión, todas estas teorías seguirán abiertas.
Ahora llegamos a la parte más misteriosa del caso, las teorías conspirativas. ¿Pudo el vuelo MH370 haber sido víctima de tecnología secreta? Suena a ciencia ficción, pero hay quienes creen que el avión fue interferido por un sistema de guerra electrónico. Esto significaría que alguien en algún lugar apagó los sistemas del avión de manera remota. ¿Pero con qué intención? Una de las hipótesis más discutidas dice que el MH370 pudo haber sido derribado o desviado debido a una tecnología secreta a bordo. Se ha mencionado que en el avión viajaban ingenieros con conocimientos en tecnología militar avanzada. Según esta teoría, algunas potencias querían evitar que esa información llegara a manos equivocadas. Ahora, esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Algún gobierno sabe más de lo que ha revelado? A lo largo de los años, muchos familiares de las víctimas han denunciado la falta de transparencia en investigación. Algunos creen que Malasia, Estados Unidos o incluso China podría tener información que no ha querido divulgar. Y es que pensemos en esto. ¿Cómo puede un avión de este tamaño desaparecer sin dejar rastro? La falta de respuestas ha alimentado la idea de que hubo un encubrimiento a gran escala. Algunas teorías sugieren que los satélites militares detectaron lo que pasó, pero los datos nunca fueron publicados. ¿Acaso revelar esa información comprometería secretos de inteligencia de alto nivel? Eso es lo que se preguntan mayormente. Recordemos que el MH370 desapareció en una región donde varias potencias tienen sistemas de vigilancia avanzada. Es difícil creer que ningún radar haya captado algo más de lo que nos han dicho. Otra teoría habla de una posible negociación secreta que salió mal y terminó con la desaparición del avión. En esta versión, el MH370 habría sido desviado intencionalmente y algo ocurrió en el proceso. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no hay pruebas ni testigos que confirmen este escenario? También hay quienes creen que el avión nunca cayó en el Océano Índico y fue llevado a una base oculta. Se ha mencionado la posibilidad de que aterrice en una ubicación secreta fuera del alcance del público. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna evidencia sólida que confirme algo así. Otro punto curioso es que algunos datos satelitales fueron publicados con cierto retraso. Eso ha hecho que algunos crean y sospechen que la información fue filtrada con modificaciones. ¿Pero con qué propósito? ¿Para ocultar algo? ¿O solo fue una mala gestión de datos? Lo cierto es que cada teoría conspirativa nace de la incertidumbre que rodea el caso. Si las autoridades hubieran dado respuestas más claras, estas hipótesis no tendrían tanto peso, pero la falta de pruebas concretas solo deja más preguntas en el aire. ¿Un accidente, un secuestro o un evento encubierto por los gobiernos? La verdad sigue siendo un misterio y hasta que se encuentre el avión, estas teorías seguirán vivas. La pregunta es, ¿alguna vez conoceremos toda la verdad sobre el MH370? Desde la desaparición del vuelo MH370, la pregunta sigue en el aire. ¿Dónde hay que buscar ahora? Basándose en el análisis de los restos hallados, los científicos han delimitado una nueva zona de búsqueda. Esta área se encuentra en el sur del Océano Índico, específicamente en un sector al suroeste de Australia, más precisamente en el tramo del lecho marino dentro del arco de la séptima señal del satélite Inmarsat. Esta zona es clave porque coincide con los últimos registros del avión antes de perder la comunicación. Ahora bien, ¿cómo se realiza este nuevo punto de impacto? No fue por simple intuición. Investigadores han usado modelos de deriva oceánica para poder rastrear el origen de los restos hallados. Gracias a esto, han identificado un área de unos 60.000 kilómetros cuadrados, al oeste de Perth, Australia. En esta región se cree que el avión impactó tras quedarse sin combustible y caer en picada. Pero, si la zona ya está delimitada, ¿por qué aún han encontrado el fuselaje principal? Aquí es donde entra en juego la tecnología avanzada, indispensable para poder explorar el fondo marino. Los equipos actuales incluyen vehículos submarinos autónomos como los usados en las búsquedas previas. Estos dispositivos pueden operar a más de 4.000 metros de profundidad y mapear con sonar. Modelos como el Hugin 6000 han sido utilizados en misiones anteriores con resultados prometedores. Pero el Océano Índico presenta un reto mayor. Su lecho marino es una de las regiones más inhóspitas. La zona donde se buscará nuevamente está llena de montañas submarinas y cañones profundos. Algunas partes de esta área alcanzan más de 6.000 metros de profundidad, lo que complica la exploración. Además, el lecho marino está cubierto de sedimentos que pueden ocultar los restos del avión. Incluso si el fuselaje estuviese en la zona correcta, podría estar enterrada bajo capas de lodo. Pero la pregunta que sigue es, ¿qué pasa con la dispersión de los restos después de una década? Desde el hallazgo del primer fragmento en 2015 en la isla Reunión, se han encontrado más de 30 piezas. Algunas han aparecido en las costas de Madagascar, Mozambique, Tanzania y Mauricio. Todas estas islas están alineadas con las corrientes que parten del sur del Océano Índico. Esto confirma que la nueva zona de búsqueda es la correcta, pero también evidencia un problema.
Con los restos esparcidos en distintos puntos, encontrar la estructura principal sigue siendo difícil. Esto nos lleva al otro desafío, el costo de reiniciar la búsqueda con la tecnología actual. Las misiones previas costaron más de 150 millones de dólares y no lograron ubicar el fuselaje. En 2018, Ocean Infinity realizó una búsqueda privada sin éxito en el mismo sector del Índico. Sin embargo, la empresa ha propuesto reanudar la exploración utilizando inteligencia artificial. Su propuesta incluye un modelo de no find, no fee, donde solo colaborarían si encontraran el avión. Pero para que esta misión sea viable, los gobiernos de Malasia, Australia y China deben aprobarla. Hasta ahora Malasia ha encontrado interés en reiniciar la búsqueda si hay nuevas pruebas concretas. Esto significa que cualquier dato adicional que refine la ubicación podría acelerar el proceso. Los científicos han sugerido usar modelos más avanzados para poder analizar el impacto en el agua. Con esto podrían reducir la zona de búsqueda de 60.000 km² a un área mucho más pequeña. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial, clave en la exploración submarina moderna. Algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar datos de sondas para poder detectar anomalías. Con esto se reduciría el tiempo de búsqueda al filtrar estructuras naturales de posibles restos. Pero, incluso con esta tecnología, las condiciones en el Océano Índico siguen siendo un reto. Las corrientes y la profundidad extrema han complicado todas las búsquedas anteriores. La pregunta es, ¿vale la pena seguir invirtiendo en la búsqueda? Para los familiares, sí. Desde 2014 han exigido que se agoten todos los recursos para poder encontrar el MH370. Para ellos, cada pista es crucial y cada búsqueda es un paso más hacia la verdad. Las autoridades han prometido que si surge información concreta, retomarán las investigaciones. Mientras tanto, expertos siguen trabajando en mejorar la precisión de la nueva delimitación. Pero hay que recordar algo importante. Hasta ahora, todas las búsquedas han sido estimaciones. No hay una certeza absoluta de que el avión está exactamente en el punto determinado. Sin embargo, los últimos cálculos han reducido significativamente el margen de error. Si la nueva misión del Ocean Infinity obtiene luz verde, podríamos estar más cerca que nunca. La combinación de modelos de deriva, tecnología avanzada y un área más delimitada da esperanzas. La clave está en continuar con la exploración de la zona del suroeste de Australia, especialmente en las siguientes coordenadas. ¿Dónde se cree que impactó el avión? Esta región no fue completamente explorada en búsquedas anteriores, lo que deja una gran incógnita. Si el MH370 se encuentra allí, podría ser cuestión de tiempo antes de que lo localicen, pero si no está en esa zona, ¿qué opciones quedan? ¿Acaso se cometió un error en los cálculos? Algunas teorías sugieren que el avión pudo haberse desviado más hacia el sur de lo estimado. Otros creen que el impacto fue tan violento que los restos se hundieron profundamente en el lodo. Todo esto sigue siendo parte del gran misterio y solo una nueva exploración puede dar respuestas. ¿Será esta la misión definitiva que por fin resuelve el enigma del MH370? La respuesta está en el fondo del Océano Índico, esperando ser descubierta. La desaparición del vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna. A pesar de los avances en la tecnología y las investigaciones, aún no tenemos una respuesta definitiva. Se han explorado múltiples teorías, desde fallas mecánicas hasta conspiraciones gubernamentales, pero la incertidumbre persiste. Pero hay una pregunta que sigue en el aire. ¿Se nos ha ocultado información clave? Algunos creen que ciertos gobiernos saben más de lo que han revelado hasta ahora. Malasia, Estados Unidos o incluso China podrían tener datos que no han sido publicados. ¿Será que hay información clasificada que cambiaría todo lo que sabemos en el caso? O quizás la verdad es mucho más simple y solo falta encontrar la pieza clave de rompecabezas. El tiempo ha pasado, pero la incertidumbre sigue atormentando a las familias de los pasajeros. Por eso cada pista, cada nueva búsqueda mantiene viva la esperanza de obtener respuestas. La pregunta ahora es, ¿qué crees que realmente pasó con el vuelo MH370? ¿Un accidente, un acto deliberado o una operación encubierta que salió mal? ¿Crees que la información que tenemos es suficiente o nos están ocultando algo? Es un tema que sigue generando debate en todo el mundo. Y aquí queremos conocer tu opinión. Déjanos tu comentario y 10 centavos. ¿Cuál de todas las teorías te parece más creíble? ¿Piensas que la nueva búsqueda realmente encontrará el avión o será otro intento fallido? Este misterio ha desconcertado expertos y entusiastas de la aviación durante más de una década. Pero con los nuevos avances tecnológicos estaremos más cerca de la verdad. Así que por favor deja tu opinión en la parte de abajo.